Biblia en la epístola a Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los versos 6 al verso 10. Cuando la tengas puedes decir amén. Permítame tantito. Ok. Por favor, Bruno, pásame la libreta que está, hijo. Gracias. Ok, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, del 6 al 10, muy amable. Dice así, mi hermano, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, dale más volumen, hijo, de favor, y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Una vez más con el desafío, Señor, de enseñar tu palabra tal y como tú la dices. Señor, dame de nuevo que pueda dar palabra a tu pueblo con gozo, con alegría. Y gracias, Señor, yo te pido que me uses para bendecir a tu pueblo con tu palabra. Tu pueblo vino a escucharte a ti, no vino a verme a mí, Señor. Vino a escuchar tu palabra y tu consejo, y que ese sea para tener una vida más cristocéntrica, ser hijos fieles a ti, ser creyentes con un conocimiento, no solamente con creer. Creer implica saber de ti, y para eso estamos aquí, para saber de ti y tener una vida bajo tu voluntad. Y la iglesia dice amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, continuamos con esta serie, la conducta de la familia de Dios. Diga conmigo, la conducta es obra de la doctrina. Lo que tú crees es lo que tú vas a vivir. Se va a ver en tus acciones, en tus pensamientos y en tu estilo de vida. Ahora bien, el tema, mis hermanos, que vamos a compartir el día de hoy es un buen ministro de Jesucristo. Y está enfatizado precisamente, o lo hemos absorbido del verso 6, que dice: si esto enseñas a los hermanos, este es nuestro texto base, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena conciencia que has seguido. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando fui adolescente, hermano, practiqué mucho lo que fue el fútbol americano. No sé, algunos de aquí a lo mejor lo hicieron o tienen a sus hijos. En lo personal, me ejercitaba en este tipo de actividades. Algo que tuve que entender y comprender es que se necesita de disciplina para estos tipos de juegos. ¿Pero qué cree? No, después me gustó el básquetbol, después el fútbol, y resulta que en todo, hermano, lo que tenga que ver con ejercicio, se necesita, diga conmigo, de disciplina. Ahora,
algo que se me quedó muy grabado fue de un entrenador del equipo de Dallas, de los Cowboys. Ya su esposo le dirá, y si no, véanlo en las redes sociales. Este entrenador, con el apellido de Landry, durante más de 30 años dijo lo siguiente: el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido ser. Y bueno, sabemos que lo que el hombre siempre ha querido ser es ser un campeón. Dígale al que está a su lado, tú eres un campeón. ¿Verdad? Wow, esas son las doctrinas que hoy escuchamos. Dile, eres un campeón porque eres el principal pecador de la historia. Somos supercampeones en fallar, en pecar, en herir, en lastimar, en vivir como querramos. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro amado Salvador, que nos dio la libertad en Cristo Jesús. Nos libró de las cadenas de la religión para venir a las verdades de la convicción de lo que realmente es conocer a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y si estamos aquí es porque venimos a hacer la voluntad de Dios y seguir sus propósitos, no mis propósitos. Amados, cumplir la voluntad de Dios es en el propósito que Dios nos ha dado. No es que tus propósitos sean en la voluntad de Dios, Señor, que mis propósitos sean en tu voluntad. No es así. Bíblicamente es entender los principios aplicados a mi vida para cumplir su voluntad. Entonces, para poder ser campeones, decía este entrenador, él les decía algo muy interesante. Les decía, ustedes necesitan, para poder ser un buen equipo, necesitan trabajar en disciplina. Necesitan ejercitar su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo eso, no solo es ejercitar su cuerpo, sino también tiene algo en equilibrio, que el ejercicio va en equilibrio con una disciplina llamada nutrición alimenticia. ¿Sí o no? Entonces, imagínense, este entrenador preocupado, ellos quieren ser campeones, pero para ser campeones necesitan ejercitarse, pero no solo ejercitar su cuerpo en masa muscular, sino también nutrientes, alimento sano que le va a ayudar a ese cuerpo a cumplir el cometido. Bueno, mis hermanos, casi de la misma manera es el trabajo de un buen ministro de Jesucristo, llámese pastor. Nuestra función como pastores, mis hermanos, que es un privilegio estar aquí, no estoy aquí porque yo quisiera, estoy aquí porque el Señor así lo quiso. Ahora, como buen ministro de Jesucristo, que es lo que Pablo, a la introducción de la carta, en el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo que era un verdadero hijo en la fe. Ahora Pablo da la instrucción a que sea un buen ministro de Jesucristo, de un verdadero hijo en la fe, enseñar doctrina bíblica sana. Entonces mi trabajo, hermano, el trabajo del pastor, es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer. Dígale al que está a su lado, ¿tú quieres obedecer siempre? Y le va a decir, no, yo sí. Sabe. Entonces, mis hermanos, el cuerpo rehúsa hacer la voluntad de Dios. La vida siempre quiere hacer lo que más le place. Sin embargo, la función pastoral, hermano, es instruirte en la palabra de Dios. Ahora aquí la aplicación, hermano, que el apóstol Pablo dice, vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 4, verso 6. Le dice Pablo a Timoteo, tú necesitas ser, ¿qué? Debes tener una vida disciplinada. Yo como pastor, perdón, antes de pasar al texto, le dice, tú debes de ser un pastor disciplinado, con un buen alimento, ¿para qué? Para ayudar a otros a ser cristianos maduros y espirituales. Ahora, esa es mi responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén?
qué importante es que tú como cristiano, como creyente, como discípulo de Cristo, aprendas cuál es mi función pastoral. Pero ¿qué crees? No solamente se aplica al pastor. Ahora vamos a darle una aplicación equilibrada. Ya está para acá, porque sí sabían que ustedes nos observan la manera en que hablamos, observan la manera en que nos conducimos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora esta aplicación es a ustedes. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bien poquitos. Yo creí que me iban a despeinar de que, a ver, ¿cuántos cristianos hay aquí? Bueno, como cristiano estás diciendo que eres seguidor de Cristo, pero un seguidor, un discípulo es aquel que se deja instruir con la finalidad de parecerse a su maestro. Y eso es lo que significa también la palabra discípulo en el hebreo, que es Talmud, algo así, no recuerdo bien. Y esta palabra, hermano, tiene que ver con seguir, pero también parecerte a aquel a quien tú sigues. Entonces, como cristiano, tú estás siendo un seguidor de Cristo para parecerte a Cristo, no al pastor, no a tus papás, no a los tíos, no a los abuelos, sino a Cristo. A lo que vamos a entender más adelante que significa una vida piadosa. Entonces, mis hermanos, al equilibrar los dos lados, tú debes de saber cuál es mi responsabilidad pastoral, pero yo también tengo que informarte que como pastor voy a supervisar tu vida, tu manera de ser en Cristo. Te voy a cuidar, pero no te voy a cuidar. Te voy a observar, pero no te voy a observar. Te voy a mirar, pero no te voy a mirar. A ver, ay, pastor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que todo lo que haga no lo voy a hacer para juzgarte, mucho menos para condenarte. Lo haré para observar que estás llevando los principios que Dios ha establecido, porque nosotros los pastores, según Hebreos capítulo 13, verso 17, así como primera de Pedro capítulo 5, nos enseña que nosotros vamos a dar cuentas de ti. ¿Sí lo sabías? Yo voy a dar cuentas de las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Yo voy a dar cuentas de ti. Dice Pedro que lo hagamos con alegría y con gozo. Entonces, ¿cuántos van a poner de su parte? Amén. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. No, pero hágale como oveja. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Los chivos nada más la hacen. Amén. Bueno, allá sí hay chivos, pero las ovejas dicen amén. ¿Cuánto? Yo soy oveja de Cristo, ¿sí o no, Señor? Amén. Yo también. Así es que, amados hermanos, ahora sí entremos a nuestro texto para poder darle una enseñanza clara con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice así: si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice, hermano? Serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, algo muy importante, vamos a ver 6 puntos con la ayuda del Señor, porque son 6 puntos de gran bendición para mi vida pastoral, pero también para la tuya. Lo primero que debemos hacer es entrar un poquito al contexto, mis hermanos, al contexto de estas palabras. ¿Por qué las dijo Pablo? ¿Para quién se las dijo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo de estas palabras? Bueno, dice Pablo en el versículo 8, porque el ejercicio corporal poco es aprovechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, le está diciendo algo muy importante a Timoteo: ejercítate para ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos buenos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos quieren ser buenos hijos de Dios? Bueno, fíjate, hermano, que en medio de una iglesia en Éfeso afectada por falsas enseñanzas, que este es el asunto principal y el objetivo del por qué Pablo manda esta carta guiado por el Espíritu Santo. Aquí no habían divisiones como tal, Pablo no está hablando de divisiones, murmuraciones, aunque una iglesia, cuando entran falsas doctrinas, va a caer en estos conflictos. Pero aquí lo que el apóstol Pablo va a enfatizar, mis hermanos, es cómo afectan las falsas enseñanzas
son desviaciones doctrinales. En este pasaje, Pablo va a instruir a Timoteo a cómo ser un buen ministro, pero no solo predicando la verdad del Evangelio, diga conmigo, la verdad del Evangelio, sino que el apóstol Pablo le va a instruir a Timoteo que hay días peligrosos. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas? Aquí el contexto es a los versículos anteriores que ya leímos y que ya compartimos, desde el verso 14, el misterio de la piedad, donde le dijo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y empieza a dar doctrina elemental, doctrina esencial. Amados, ustedes yo debo ser un pastor con conocimiento, doctrina esencial. Dígale al hermano que está a su lado, ¿cómo vas con la doctrina esencial? Qué importante es saber las verdades acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino en forma de hombre, para eso 100% hombre. Doctrinas fundamentales y esenciales para nuestras vidas cristianas. Pero no solamente le enseña las verdades, también tiene que dar precauciones a la iglesia. No solamente hablaremos de las verdades, de las bendiciones de Dios, de que hemos sido enriquecidos a través del Espíritu Santo, las armas espirituales que tienes para poseer la tierra, la vida en el Espíritu, conocer los atributos de Dios, conocer a tu Dios al que tú amas. También dice Pablo algo muy importante: para ser un buen ministro de Jesucristo necesitas un equilibrio en la doctrina. Necesitas hablar de todo lo que la palabra de Dios enseña. De hecho, mis hermanos, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 27, Pablo le dice que él no ha rehusado de hablar todo de la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan al saber que somos más que vencedores en Cristo? Filipenses 4:13, ¿sí lo dice así? ¿Cuántos se gozan al saber que Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros? Juan 3:16. ¿Cuántos se gozan que en los evangelios nos dice que Él nació para venir a salvarnos? ¿Cuántos dicen amén? Esas son bendiciones importantes para la iglesia. Que Dios quiere mujeres con carácter piadoso, eso lo enseña, hombres piadosos, jóvenes piadosos, pero también el equilibrio de la doctrina. ¿Cuál es? La predicción de la apostasía, que habrán tiempos donde muchos se apartarán del evangelio. Eso es lo que Pablo viene diciéndole a Timoteo. Si esto enseñas, entonces como pastores tenemos la responsabilidad, mis hermanos, uno, de conocer doctrinas esenciales, y ese es un reto sumamente grande e interesante para mí. Es un privilegio, pero cuesta trabajo, cansancio, sí es cierto. Dios tuvo que hablarme, tuvo que tratar con mi cuerpo, sanar mi cuerpo, ejercitarme, pero ahora ya tengo una nutrición diferente, que ahorita hablaremos de eso. Ahora bien, entonces Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, o sea, verdades esenciales, pero no solamente ahí me quedo. No solamente es hablarte de los últimos tiempos. ¿Sí sabías que hay iglesias que solamente, sin menospreciar, hay un sector del cristianismo que solamente habla de los últimos días finales? ¿Y sabes cuántos cristianos andan en las redes sociales viendo los últimos días finales? ¿Y cuándo Cristo viene? ¿Y cómo viene? ¿Y lo que va a pasar? ¿Y el anticristo? Y ahí están. Entonces, cuando vengas a la iglesia y escuches que debes de vivir para agradar a Dios, vas a decir, no, yo quiero hablar de los últimos días. ¿Y para qué quieres saber de los últimos días si en los primeros días no te estás preparando para recibir los últimos días? Porque ¿cuántos saben? A ver, levante su mano, ¿cuántos se van a ir con Cristo? Y los demás están, ay.
¿Ah? ¿Dudamos? Bueno, hermano, el equilibrio es que no solamente se hablan de algunos puntos esenciales para la iglesia, también encontramos sumamente advertencias de los últimos tiempos. Muchos serán engañados. ¿No dice eso la palabra de Dios? ¿No fue lo que Cristo dijo? Muchos seguirán sus deseos carnales. Otros seguirán enseñanzas donde prohibirán casarse. Ya dio mi esposa la enseñanza el domingo pasado, y si no, escúchela. Yo la escuché y hasta me dijo, hasta me convenció. Dije, aquí no prohibimos, aquí son convicciones. ¿Cuántos dicen amén? Y el que entiende que son convicciones busca a través de Dios agradar a Dios, a través de su palabra. Entonces, amados hermanos, la doctrina debe de ser equilibrada. Tengo que enseñarte verdades espirituales, doctrina esencial, pero también dentro de esa doctrina tengo que advertirte de que probablemente tú seas el siguiente que se apartará de Cristo para seguir tu propia vida, tus propios objetivos, tu propia religión. ¿Por qué? Porque descuidamos la vida piadosa. Es importante, hermano, porque hay sectores del cristianismo que dicen y aseguran que un cristiano no puede apartarse del Señor, porque ya fuiste elegido. La salvación nunca se pierde. Diga conmigo, la salvación nunca se pierde. Y es verdad, esa es una doctrina importante. La salvación no se pierde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién cree pero qué cree que sí se pierde? Te voy a dar un ejemplo que le decía a mi hija. Le decía, mira mi amor, un soldado cuando entra al ejército, pregunto, ¿es soldado porque entró al ejército o porque se nombró soldado? Porque entró al ejército, ¿cierto? Y lo que le da evidencia que es un soldado activo es su permanencia en el ejército, ¿sí o no? Sigue órdenes, sigue disciplina. Lo que me encanta de algunos soldados que yo digo, ay, ¿será soldado de México? Digo, ¿no los nutren bien? Pues por eso se le van los ladrones, una así bien grandota. Ahora bien, pero mire lo siguiente, ¿qué pasa cuando ese soldado ya no está en el ejército? Ahora, ¿puede salir y decir que es soldado? Fue soldado, pero la pregunta es, ¿quién dijo que ya no era soldado? ¿El ejército o él que dejó ser parte del ejército? Pues casi similar puede pasar en la vida cristiana, porque la Biblia lo dice. Aquí lo dice en el capítulo 4, donde le dice, pero el Espíritu Santo dice claramente sin rodeos, que en los tiempos últimos muchos abandonarán de la fe, escuchando a espíritus, hombres engañadores, doctrinas de demonios. El apóstol Pablo le dice eso a Timoteo, pero en su segunda carta, y le dice el apóstol Pablo, capítulo 4, verso 1 de 2 Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Así es que, hermano, es bien importante dar el equilibrio en la doctrina. Doctrinas esenciales, pero también advertencias. ¿Para qué? Para que mires tu vida cristiana. Si estás viviendo como a Dios le agrada, si hablas como un verdadero cristiano, o siguen saliendo palabrerías deshonestas de tu boca y que dicen, ay Señor, perdóname, se me chispoteó. No, ya saca de ti el espíritu del Chavo del 8. Hablo de actitud, no de demonios. Ay, ¿tengo espíritu del Chavo? No, hablo de actitudes.
Entonces, mis hermanos, le dice Pablo, sigamos, regresemos a 1 Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Ahora, ¿cómo le dice? Un buen ministro. La palabra ministro viene del griego diáconos. Y la palabra diácono significa servidor. Si tú nutres a la iglesia, perdón, ¿me regalan agua, mis hermanas? Si tú nutres a la iglesia con el equilibrio de la doctrina, entonces serás, ¿qué, hermano? Un buen ministro de Jesucristo. Pero aquí un buen, ponlo en el contexto del capítulo 1, donde Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracias, mi hermanita. Pero no, ¿de medio o en una tacita? Por favor, hija, muy, muy amable. Entonces, mis hermanos, aquí el punto del apóstol Pablo es que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4, verso 2. 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Y dice así: así pues téngannos los hombres por, ¿cómo, hermano? Servidores de Cristo. Y ahí es la palabra griega uperetes, hermano, que es la palabra que significa remeros. ¿Cuántos recuerdan esos barcos grandes antiguos? No tenían motor, pero sí tenían gente abajo que hacían esto, remeros. Los que estaban hasta abajo, los que nadie veía. Ese es un buen soldado de Jesucristo. Yo no estoy esperando que me den fanfarrias, que me den una estrellita y me la pongan en la frente cuando escuchas algo bonito, pero cuando escuchas algo que confronta tu vida, me hagas, ahí va el pastor. Ay, sí, se cree mucho. Porque a veces digo cosas bonitas y nos quieren, pero a veces digo cosas que te confrontan y dices, uy, ese pastorcito ya le dijeron de mí. Tache al pastor, tache. Y me voy de la iglesia. No, por eso oramos, para que el Señor te dé sabiduría, que ahorita veremos ese punto. No, mis hermanos, tengan los hombres como servidores, como esclavos de Cristo. Y mire lo que dice: y administradores de los misterios de Dios. Pero verso 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, como, mi hermano, fiel, del griego pisteo, ministros, ¿qué? Capacitados para enseñar la verdad y para no ganar el favor de la gente. Porque si yo busco ganarme tu favor, caerte bien, he dejado de ser siervo de Jesucristo. Yo no puedo caerle bien a nadie. Bueno, en el buen sentido lo digo. Tampoco voy a ser odioso. Tampoco vas a tener un pastor, ¿cómo está, hermano? No. Por eso el Señor, muy amable, hija, el Señor pide de nosotros que seamos pastores piadosos, equilibrados. Eso es algo que una tras otra, mi esposa y yo hablamos mucho como ministros. Los dos nos exhortamos mucho. Y ahora tenemos dos princesas que nos recuerdan, le recuerdan a mamá, le recuerdan a papá lo importante de cumplir lo que predicamos aquí arriba. Pero yo también las instruyo y les digo, pero si achú, las instruimos en las verdades del Evangelio. Entonces, mis hermanos, esto es lo que tú y yo, dice el apóstol Pablo, los demás, ¿cómo deben de vernos? Como servidores. Dígale al que está a su lado, ¿cómo te ve la gente? ¿O cómo quieres que te vea la gente para caerles bien? Porque tal vez consientes chismes, murmuraciones, divisiones, por caerle bien. Es que ella me apoyó, es que ella me dio. Y sabes que Dios le dio a ella, le dio a él para poderte apoyar y darte, porque Dios le puso darte. Pero tú no le debes nada a nadie, todo se lo debes a Cristo. Ahora, no con esto que estoy diciendo, yo estoy diciendo que tengamos una mala actitud a los hermanos. Yo no te debo nada, así es que vete. No hablo de eso. Estoy hablando que tenemos la responsabilidad, dice Pablo, de ser hallados fieles a Dios, fieles a su palabra. Regresemos, mis hermanos, entonces.
Tú y yo debemos ser fieles a la doctrina de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Amén. Pero ahora mire cómo dice, cómo somos los buenos pastores y los buenos cristianos. Dice, nutrido con las palabras de la fe. ¿Cómo debe de ser el pastor? Nutrido con la palabra de la fe. Aquí fe es de la palabra de Dios. Yo tengo que estar nutrido de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en forma equilibrada. Tú debes de estar nutrido con la palabra de Dios, pero de manera equilibrada. Amado, creer en Dios implica conocerlo. ¿Sabes que muchos dicen, yo creo en Dios? Y por eso muchos cometen el error de que, bueno, pues creen en Dios. Yo también. Espérame, creer en Dios implica saber de Dios. Porque alguien que dice creer en Dios y no tiene un fundamento para creer en Dios, entonces no sabes nada y no puedes creer en Dios. El apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo 3:15, mira lo que dice. Aquí, hermano, está la fórmula de estar bien nutrido. 2 Timoteo, ¿qué les dije? 3:15. Dice, ¿qué dice? Y desde la niñez, y que desde la niñez, ¿sí dice así, hermano? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si sigues leyendo, dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, ¿qué más? Corregir, instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios, mujeres de Dios, estén enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, los hijos de Dios aprenden a conocer a Dios. ¿Cómo? Sabe de Dios. Entonces, esta es la fórmula de estar bien nutrido, hermano, la palabra de Dios. Nos ayuda a tener un equilibrio para cómo resolver la vida cristiana con los desafíos que tenemos días con día. ¿Sí o no, hermano? ¿No tienes desafíos en el matrimonio? Con tus hijos, con la esposa, en el trabajo, en la oficina, en tu negocio. Entonces dice Pablo, debemos ser sabios. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso oraba Pablo. Mira lo que dice Colosenses, por favor. Colosenses, vaya conmigo. Capítulo 1. Verso 9, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante ser sabios? Para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿A la voluntad de quién, hermano? A la voluntad de Dios. ¿Cuántos vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Amado, todo lo que estás haciendo está en la voluntad de Dios. Lo que estás a punto de decidir para tu vida está conforme a la voluntad de Dios. Eso solo tú lo sabes. Pero aquí el asunto es que si lo sabes, a como tú lo estás acomodando, puedes cometer graves errores. Y escucha bien, los graves errores no los vemos en el momento. Ahora no solamente los vemos, los vivimos en el transcurrir de la vida y de los tiempos. Entonces Dios te está hablando aquí y te está hablando y nos está hablando hoy a nosotros para que entendamos y comprendamos y vivimos de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos recuerdan 2 Corintios capítulo 5 verso 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En el verso que sigue, a continuación,
nos dice cuál es el propósito de Dios, principalmente para nuestra vida. ¿Recuerdan cuál es? Es 2 Corintios 5:17, el verso 18, que fuimos llamados para la reconciliación. El propósito de Dios es que cumplamos todos la voluntad de Dios. Todos los que hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo, estamos aquí para ser sabios, para vivir, hermano, con palabras nutridas, bien establecidas. Ahora, ¿cuántos saben que en su vida cotidiana se necesita sabiduría para las tentaciones? Dígale al que está a su lado, hermano, ¿cómo te han ido con las tentaciones? ¿Cómo vas? No, pastor, pues la verdad van como de 5, una creo que he pasado. Ay. Bueno, hermano, es necesario estar nutrido con la palabra de Dios para las tentaciones y pruebas que vienen. ¿Cuántos recuerdan Mateo capítulo 4, donde Jesús es tentado? ¿Por quién? Por Satanás. Y ahí tenemos un ejemplo, hermano, que Dios a través de su palabra nos nutre. Pero si tú, hermano, no lees la palabra, ¿qué crees? No vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Si solamente lees unas partes y dices, ay, aquí, es que miren, muchos, bueno, yo venía de ese modo, Señor, toda tu palabra es toda tuya, háblame donde tú quieras. Y si es a tu favor, la recibes. Pero imagínate que caiga, Señor, háblame, yo sé que donde la abra, tú me hablas. Y dice, toma una piedra de molino, atala a tu cuello y aviéntate a lo más profunda de la mar. Eso no es correcto, no se puede leer la Biblia así. Por eso hay maneras que ayudamos como congregación a que tú aprendas a conocer más de Dios, pero sistemáticamente en un orden. Y esto es a través del Instituto Bíblico, que es gratuito, no se cobra. Y las enseñanzas de los jueves, por eso los invitamos, no porque quiera que solamente vengas y estés sentado, sino que sigas nutrido con la palabra de Dios, porque te vas a enfrentar a tentaciones y con pruebas, y cómo vas a solucionarlo, o cómo vas a tener la victoria si no hay un conocimiento de Dios. ¿Cuántos saben que la misma palabra dice que aun cuando vienen las pruebas, Dios nos da la salida en esos tiempos de prueba y de luchas? Recordemos nuevamente en los evangelios donde Jesús es probado por Satanás. ¿Y recuerdas qué hacía Jesús cuando era tentado? Jesús, ¿cómo respondía al tentador? ¿Cómo? Escrito está. ¿Sí o no? No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, solo a tu Dios adorarás. Entonces aprendemos ahí, hermano, por nuestro gran sumo sacerdote, el autor y consumador de fe, la importancia de tener un conocimiento sistemático de las Escrituras. Ahora, no lo hablo como si ya fuera un erudito, no lo soy. Hermano, mire, me faltan 5 por 2, 10, lo dividimos entre 4, como 150 años. Del 1 al 100 voy en el 0.01%, pero ahí voy. Pero imagínate los que ni el 0.0, ¿cómo vas a estar nutrido? ¿Cómo vas a fortalecer tu matrimonio? No, es que yo actúo así porque así me instruyeron mi papá, y por eso muchos se divorcian. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos en los desafíos y retos que ellos tienen? ¿Con los dichos de los abuelos? ¿O con los dichos de la palabra de Dios? Yo algo que estoy haciendo y ejerciendo en la vida de mis hijas, siempre estamos leyendo Proverbios, todo el libro de Proverbios, todos los meses. Bueno, no con eso, tengo que leer toda la Biblia. Pero yo quiero ser sabio, quiero ser prudente, y para hacerlo necesito conocer al Señor, nutrido de palabra firme, equilibrada. Pero también tengo que estudiar primera carta a Timoteo. Yo pregunto, ¿cuántos han leído cada semana primera Timoteo y segunda Timoteo? Bueno, son sinceros, léanlas, hermanos. Porque ahorita, al yo darte esta enseñanza,
tú dirías, ay, esto que no entendía, ahora ya lo comprendí. Ya esto se refería a la palabra de Dios. Porque ¿cuántos vienen a veces con dudas? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Tengo duda, ya la he leído. Porque ahora viene algo muy importante. Vaya a Timoteo, capítulo 4. Dice, buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Pero ahora, ¿qué dice? Y de la buena doctrina. Esta es la palabra doctrina del griego didaqué, hermano, y didascalia, que significa sencillamente enseñanza, instrucción, lo que significa tener un entendimiento de lo que lees y de lo que yo leo. ¿Entiendes lo que lees? Esto es sabiduría, que entender la voluntad de Dios, de la que acabo de decirte. Dios quiere hijos sabios, ¿para qué? Para cumplir su voluntad. Ya lo vimos en Colosenses 9, del 1, del 9 al 12. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para tu vida? Dios tiene propósitos, claro, pero tiene uno elemental para ti y para mí. ¿Sabe cuál es? Que cumplamos su voluntad. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a cumplir su voluntad? Dígale al que está a su lado, ¿estás dispuesto? ¿Qué te dijo? Pues no sé, tal vez. Si me conviene, sí. Porque yo ya tengo mis planes, mis proyectos y propósitos. Bueno, yo también tuve mis planes, mis proyectos y mis propósitos. Pero el Señor todo me lo cambió. ¿Y sabe qué hice? Cuando miré a esa cruz, pero no solo me quedé en la cruz, también en las bendiciones de gracia que me dio, en los dones, pero no solo en los dones. Ahora poner en práctica lo que Dios me ha dado. Y ahora lo que Dios me ha dado, tengo que usarlo para su gloria. ¿Sabes que los pastores quisiéramos hacer lo que muchas veces las familias hacen? Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Salir de vacaciones, venir una vez los domingos de 4. ¿A quién le gusta venir una vez los domingos? Son 4. Y si quieren, nada más uno. Bueno, yo no. Tengo contado con mis dedos cuántas veces falté a la iglesia. Y no estaba casado. Y cuando me casé, algo que me sorprendió mucho, no estoy hablando aquí de los pastores, no. Yo estoy dando un ejemplo y de lo que he vivido en Dios. Sí, pues el pastor ya me empezará a presumir. No, pero tú cada día más que conoces a Dios, quieres cumplir su voluntad. Aquí observa si no son mayores tus prioridades, tu trabajo, aunque no está mal. La Biblia habla, dice que el que trabaje, que coma, pero debe de haber prioridades en tu vida. ¿El dinero es importante? ¿La familia es importante? ¿El trabajo es importante? ¿La esposa es importante? ¿Los hijos? ¿Hasta el perrito? Pero escucha bien, ordena prioridades. Y yo, hermano, yo no cantaba victoria en esto. El Señor tuvo que venir y equilibrar mi vida y ordenar prioridades y cuidar mi vida. Sigamos. Entonces dice, y de la buena doctrina, es decir, tener un entendimiento, hermano, a través que conocemos más a Dios, a través que te comprometes con Dios, escucha bien, para cumplir su voluntad. Su voluntad es que conozcas de Él para ser sabio y resistir hasta la venida de Cristo y no apostatar. Bueno, pastor, pero muchos han apostatado y han regresado. Sí, pero no todos. Un día alguien dijo, pastor, es que yo vi esa familia, se fue y mire, ya regresó y como si nada. Bueno, ¿y qué me tratas de decir con eso? Pues que yo me voy a ir un rato. Me voy a ir al mundo. ¿Pero qué crees? Nunca, hasta el día de hoy, ha regresado. ¿Por qué? Porque el diablo, alguien que se aparta del cuartel general de la salvación en Cristo Jesús, dice que el estado postrer de esa persona será 3 veces peores que la principal.
Y Satanás buscará destruirte con todo, hermano. A veces hay ocasiones que vas a decir, esa aplicación del pastor estuvo bien exagerada, hermano. Gloria al Señor. No creo que me diga, no vas a entrar, ángel, al cielo porque eres bien exagerado. Escucha bien, Satanás es sumamente exagerado para destruir a los hijos de Dios. ¿Con qué? Con falsa enseñanza, con falsos criterios filosóficos. Vive tu vida, disfrútala, porque solamente se vive una vez. Es cierto, pero viene la palabra de Dios y dice, es cierto, vive tu vida, pero con sabiduría, no con necedad. Pero es que muchos, no porque muchos sufran, yo voy a sufrir. Hermano, dígale que está a su lado, no, aquí no estás en pared de sufrir. Mira, ¿por qué digo esto? Por lo siguiente. Sigamos leyendo. ¿Por qué necesitamos doctrina nutrida, bien trazada, la palabra de Dios? Bueno, para tener una vida sabia. ¿Cuántos dicen amén? Que conozcamos a Dios, que sepas de Cristo para tener una vida piadosa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú y yo necesitamos de la vida cristiana y es para cumplir sus propósitos bajo su voluntad. Te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque no es mis propósitos, en su voluntad, no, mis hermanos. Es Él y tú bajo su voluntad. Eres tú el que dices, amén, Señor, quiero cumplir tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Yo tuve que cumplirlo, pero con su ayuda, amén. Por eso es que dice el Señor, y de la buena doctrina que ha seguido, pero ahora viene otra palabra importante. ¿Qué dice, hermano? Verso 7, léalo conmigo, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora, esta palabra, hermano, dice desecha. Esta palabra viene del griego paraitop, que significa rechazar, apartarse de o abandonar algo, pero que te quiera hacer daño. Por ejemplo, ya que hablábamos en la introducción de los que se ejercitan para el fútbol americano, fútbol, básquetbol, natación, ellos necesitan ejercitarse, sí o no, pero también necesitan ¿qué? Alimento que nutre su espíritu, su vida, sí o no. ¿Qué tienen que desechar? Las TTT, tortas, tacos, ¿qué más? Tamales, todo lo que, ¿qué? ¿Curados o qué dijeron? No, ¿verdad? No dijeron eso. Hermano, mire lo que dice Pablo, desecha. Hermano, Dios tuvo que venir conmigo y tratar conmigo y desechar lo que estaba afectando mi cuerpo. Perdóneme tantito. Es que este tapete se mueve, de repente se hacía para allá. Ok. Tuve que desechar lo que yo tomaba como broma antes. No, yo voy a acabar con la coca. Yo voy a acabar con los tacos de tripa, que son los que me gustan. Yo soy mexicano. ¿Y qué cree? Que el Señor me levanta una mañana y me dice, vete al doctor, es urgente. Y hasta mi esposa me dijo, no, mi amor, es lunes, descansa. Le dije, sí, mi amor, pero el Señor me habló. Y me fui a hacer estudios. ¿Y qué cree que salió su pastor? Salí así. Estaba alto en todo, hermano. Con razón mi vista empezó a fallar. Ya iba a ir con una hermanita que me ayudó a ir a los lentes. Hermanita, no me quedó el aumento. No es la hermanita, era yo. Y gracias a Dios, un hermoso trabajo. Y el Señor me dijo, a tiempo, tienes que desechar para ser un buen soldado de Jesucristo. Tengo que desechar toda fábula, toda enseñanza errónea a la Biblia, pero también cuidar mi cuerpo. Tengo que cuidar mi cuerpo ¿sabes para qué? Para rendirle mucho al Señor y rendirle mucho a esta congregación que el Señor me ha puesto a mi cuidado. Y por amor a mi familia, por amor a esta familia de la fe, tengo que cuidarme. Y para eso veo a los hermanos comiendo, ¿no? Refresco. Y yo lo reprendo. No es cierto. Y ayer, ¿no? Ya era tarde y pizza.
Y yo me tuve que ir a la oficina, la empecé a barrer. Unos hermanos me ayudaron, limpiamos, acomodamos. Y hasta acá me olía pizza. Pero tengo que ordenar mi cuerpo, tengo que entrar en un orden. Primero, el Señor también me habló y me dijo: ordena tus tiempos para que me des más tiempo en la oración y en la palabra. Tienes que estar bien nutrido. ¿Cómo? Pero también no solo eso, desecha fábulas. Hermano, mentiría si les digo: uy, me gusta leer. Pues si me decían el matemático en la escuela, tenía problemas con los números, ¿verdad? Tenía problemas con las materias. ¿Y a qué cree que me trajo el Señor? A estudiar. ¿A quién le gusta estudiar? Levante su mano. Ay, pensé que iba a haber por lo menos un 99% que iba a levantar la mano, pero fueron como 4. ¿Pero qué crees? Yo dije: Señor, si te amo, Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y para guardar sus mandamientos, para poder hacer, primero debo ser. ¿Y cómo? Ser entregado a la enseñanza. Ahora tengo que desechar. Ya deseché, hermano, tuve que desechar comida chatarra que yo me he propuesto ya no comerla. Ahora soy yo quien le está diciendo lo que antes me decía mi esposa: cuídate, mira lo que come. Ahora yo soy y me da risa, porque ahora yo soy el que le dice a mi esposa: estás exagerando, no, pero yo estoy bien. Así yo dije. Y le digo a mis hijas, luego hasta mi Darita me decía: papá, cuídate. Y le dijo: cuídate ustedes, ya les estoy quitando jugos y eso exagerado de dulce. Hermano, cuida a tu familia, ¿sí o no? Checa lo que comes, de verdad. Ay, y bien no lo decía mi pastor Chuy, pero ahí seguíamos como pastores. Claro que cometemos errores, pero ahora hay que corregirlos. No solamente me voy a quedar así: ay, no, sí comía dulce y sigo comiendo dulce. Ay, las tortas me hacían y sigo comiendo tortas. Por cierto, ayer me comí una, pero de pollo. Así es que, amados, ahora el concepto es el siguiente: desecha la fábula. Esa palabra fábula significa en el griego mitos. Hermano, estamos bombardeados por un montón de mitos, de doctrinas, filosofías que te hacen ver a ti como el sufriente, el que si no tienes economía, el que si no tienes a alguien a tu lado. Hermano, si fuera toda la economía, ¿por qué los ricos siguen sufriendo? Si fuera todo el matrimonio, ¿por qué todavía siguen habiendo divorcios? Hay fábulas, hermano. Ahora, yo no estoy desde este púlpito prohibiéndote que no leas libros o prohibiéndote que leas las redes sociales, veas y sigas viendo un montón de motivadores. El pastor baja mi moral o mi campeón, y yo entre semana voy con los: tú puedes, empodérate, mujer. Y vienes aquí los domingos, vienes allá viendo fábulas, mitos, empodérate. Y vienes en la semana, estás bien empoderada con el esposo: chiquito, a mí no me hables así. Anda empoderada. Y siempre con una cara así bien alegre, ¿no? No, tan alegre que nadie quiere acercarse. Y vienes a la iglesia, viene la predicación, y ¿sabes qué hace la palabra de Dios? Te quita el orgullo. Y Él dice: yo amo corazones contritos y humillados, no corazones altivos, orgullosos. Diciendo: respeta a tu esposo. Y a los esposos, amen a sus esposas. Y a los hijos, honren y sujétense a sus padres. Y a los amos que tienen negocios, empresas, traten bien a los que trabajan con ustedes y páguenles bien. Es que no sale, entonces cierra el negocio. No hay dinero, cierra el negocio. Ay, no, si no cerramos, no comemos. Entonces no digas que no hay. Y el asunto ahí es que trata bien para que tus trabajadores se gocen. Yo por eso dije: no, pues órale. Y gracias, porque hubo también un varón que me apoyó el otro día para compartir con los hermanos. Ahora vamos a comer, y hasta los veíamos más alegres. Y ayer, bien alegres.
tan alegres que me dejaron. No, no es cierto. No, voy a esto. Que mira cómo dejaron. Gracias a todos, a los que estuvieron al pendiente y oraron, a los que dijeron, pastor, ahí está mi mano, un día, 2 días. Gracias a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, desecha, ¿qué? Mitos. Hay mitos, hay libros donde dicen superación personal. Si no tienes dinero, eres fracasado. ¿Y quién dijo eso? Si la riqueza más grande que tú puedes tener en la vida es a Jesús, tu Salvador. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres tener? Pues primero obedece. A ver, pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Primero obedece. Obedece a Dios y vas a ser bendecido. Pero hay quien diga, pues yo no obedezco y hago lo que quiero y soy bendecido. Ah, bueno. Y además, mira, Dios no trata conmigo. Y yo te veo a ti, siempre te veo en amargura, en tristeza, siempre te veo llorar. Espérame, aquí hay que preguntarnos algo. Dios trata con sus hijos. ¿Cuánto tiempo llevo, hijo? Gracias a Dios. Y todo me falta 2 horas. Y soy el consent del Señor. ¿Sabe qué significa hijo consentido? Que tienes un hijo berrinchudo. ¿Qué hacen los hijos berrinchudos? ¿Qué hacen? ¿Qué es un berrinche? Ustedes saben, yo también en su momento. Si no les dábamos los que querían, o no, o también a aquellos que todo le das y no le das, berrinchote que te hace. Entonces, si alguien dice, yo soy el consent del Señor, lamento decirte que esa filosofía humana está equívoca, porque Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos en orden y por amor, que los instruye. ¿Cuántas hijas bendecidas hay aquí? Berrinchudas. Ya iban a decir así, pero no dijeron no. ¿Cuántos hombres bendecidos hay aquí? Berrinchudos. ¿Cuántos pastores hay aquí? Amén. Berrinchudos, ¿no? Así es que, mis hermanos, es bien importante entender que puedes leer con libros. Ok, ¿quieres leer libros? Ok, yo no te voy a prohibir, pero escucha bien, que no sea ese libro tu conducta de vida, tu pócima mágica, porque cometerás un error. Hay un libro por ahí que se llama Una vida con propósito. ¿Y si sabías que fueron más los no cristianos que lo compraron que los cristianos? ¿Sabes por qué? Porque hablan de superación personal. Todo enfático a ti. Un día fui a la casa de un familiar no creyente y había un libro que me llamó la atención. Decía, cómo tener hijos prósperos como tú eres próspero. Y le di una pequeña ojeada. Y sí me tardé porque ya estaba en el baño y oye, ya sal. Dije, ay, se me olvidó que estaba. Perdón, hermano, es que me acordé. Pero decía algo. El triunfo de los padres será el triunfo de los hijos. La pregunta es, ¿y si no triunfas como tú esperabas? Ahí viene el afán y te olvidas de lo principal. Papá, mamá, ¿qué? Nutre a tus hijos espiritualmente con palabra sana. ¿Quieres tener hijos sanos? A ver, yo pregunto, ¿cuántos quieren tener hijos sanos? Para eso se necesita padres sanos. ¿Cuántos quieren tener hijos obedientes? Para eso se necesitan padres obedientes. Acuérdate, me involucra, Yo no estoy hablando como que te hablo a ti y no me hablo a mí. Amados, yo soy cristiano antes de ser pastor. Soy discípulo antes de ser pastor. Entonces todos tenemos la responsabilidad de una vida bien equilibrada, con sana doctrina. ¿Para qué? Amados, si tengo, bendito sea el Señor, y si no tengo, bendito sea el Señor. Y cuando no tengo, me pongo a meditar si no he sido buen administrador y si lo que Dios pone en mis manos lo estoy administrando. ¿Cuántos han escuchado esta palabra de Dios? Dios proveerá.
Bueno, eso se convirtió en un desgarre económico para muchos. Gástatelo de hoy, al fin que Dios proveerá para mañana. Bíblicamente, estas palabras, Dios proveerá, significa que cuando en sabiduría recibes, porque conoces de Dios, un primer mandamiento, principio de la mayordomía. ¿Saben cuál es? El principio de la mayordomía, que nada es tuyo, todo le pertenece a Dios. Nada es tuyo. Si tú eres alguien que tienes y no das, porque dice la Biblia que aprendas a repartir, escucha bien, Dios va a tratar. Y tendrás en tu banco, en tu colchón, acumulado ahí, pero no habrá paz, ni gozo, ni alegría, porque te la ha dado para compartir con los demás. Cuando yo puedo, comparto, y por eso veo la bendición de Dios. Platicaba con algunos de mis hermanos y les decía, esa batería fue donada, todo eso fue donado, nada es mío y nada será mío. Pero ¿sabe por qué? Porque sembré. Cuando tú siembras esta iglesia, hermano, cuando tú siembras en algún hermano con sabiduría y por necesidad, Dios te va a bendecir. Ahora viene otro desafío para esta congregación que estaremos hablando al final. Así es que, mis hermanos, qué importante es tener un conocimiento sano para desechar fábulas profanas y de viejas. Ahora mira lo que dice, siguiente el párrafo. Ahora quiero nombrar, ser un buen ministro de Jesucristo. Esto nos enseña que es el primer punto. Un buen ministro de Jesucristo es equilibrado en la doctrina. Número 1. Número 2, un buen ministro de Jesucristo es nutrido con palabras de la palabra de Dios. Número 2 es el segundo punto. Número 3, y de la buena doctrina que ha seguido. Doctrinas esenciales. Número 4, desechando fábulas. Número 5, perdón. Desechando fábulas y de profanas viejas. Ahora, para ser un buen ministro, siervo de Jesucristo, ¿qué necesitamos? Ejercítate para la piedad. ¿Qué necesitamos, hermano? Ejercitarnos para la piedad. Y esto, hermano, es sumamente importante. La vida cristiana piadosa, hermano, proviene del ejercicio. Y esta palabra ejercitarte viene del griego gimnasia, mis hermanos, que de ahí se deriva la palabra gimnasio o gimnasia. Dice Pablo, ejercítate. ¿Para qué? Para la piedad. ¿Y qué significa ejercitarte? Bueno, habla de disciplina. ¿Cuál disciplina? Disciplina espiritual. Ejercítate para la piedad. Fíjate en la traducción, las Américas, se traduce, disciplínate para ti mismo. ¿Qué? Para una vida piadosa que honre a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Entonces dice Pablo, disciplínate, ¿cómo? Para la piedad. Para la piedad. Dígale al hermano que está a su lado, mi hermano, ¿cómo vas con la vida piadosa? La pregunta es, ¿y qué significa, va? Permítame, se me movió aquí. Ok. Ahora dice entonces, en la Nueva Traducción Viviente dice, entrénate para la sumisión a Dios. Diga conmigo, ser sumiso es la voluntad de Dios. Eres alguien dócil, que estás dispuesto a recibir la palabra de Dios. Pregunto, ¿eres dócil? No me asusten. A ver, ¿eres dócil? Sí, si no, no estuvieras aquí. Y ser dócil, hermano, es que lo vas a recibir. Ejercítate para la piedad.
Disciplínate a ti mismo para la piedad, entrégate para la sumisión a Dios. Y esta palabra como que suena a sudor. Dígale al que está a su lado, ¿cuánto sudas por leer la Biblia? Ay, Señor, nada más la leo cuando me voy a dormir, pastor. Así es que tú y yo necesitamos pensar en las disciplinas espirituales como ejercicio espiritual, hermano, y es un favor a la gloria de Dios. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, estoy hablando de la oración, la palabra de Dios, incluso el ayuno. También ser un buen mayordomo, pero también estar dispuesto a servir a Dios. Ahora, mis hermanos, para una vida piadosa, ¿qué cree? Diga conmigo, para una vida piadosa, Dios tiene principios. Y déjame decirte cuáles son esos principios. Bueno, la piedad se logra por medio de la disciplina, hermano, de vidas concentradas en Cristo. Y la vida piadosa es un sinónimo porque tiene que ver con todo aquello que quiere o busca ser semejante a Cristo. Pero también habla de una vida en santidad. Me llamó la atención por la administración, en el buen sentido lo digo, cuando me llamó la atención decía, Señor, gracias porque preparaste el corazón de tu iglesia. Cuando nuestra hermana ministraba, ¿sabes qué decía? Dios quiere una iglesia santa, que no viva en pecado. ¿Qué es pecado? Que pones tu voluntad antes de la de Dios, que rebasas límites que Dios te ha dado. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos conocen los catalizadores en un automóvil? ¿Sí los conocen? Esa es la parte de abajo donde va el motor, donde absorbe ¿qué? Contaminantes, ¿sí? Y los va a transmitir, lo va a hacer ¿qué, hermano Felipe? Los va a purificar para que no salgan los contaminantes. Ahora, cuando yo digo que Dios usa, ¿qué crees, hermano? Catalizadores. ¿Para qué? Para transformar tu persona. Déjame decirte por lo menos 3. ¿Cómo Dios va a catalizar tu vida? Metafóricamente hablando. Número 1, Dios va a usar personas que te van a pulir. Vecinos, amigos, tíos, primos. Proverbios 27:17 dice, y el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo, dice esta versión. ¿Qué quiere decir? Bueno, Dios a veces va a usar a nuestros amigos para que nos enfoquemos en una vida más semejante a Cristo. Escucha bien, tus amigos son aquellos que te llevan a enfocarte a una vida más semejante a Cristo. Cuidado con aquellos que digan que es tu amigo, pero te dicen, ¿y para qué ves tanto a la iglesia? ¿Y para qué oras? Y él es también creyente. ¿Cómo para qué venimos? ¿Cómo para qué esto? ¿Y por qué te dejas? Contéstale a tu esposo. Contéstale a tus hijos. Dele. Hermanos, los verdaderos amigos son aquellos que te enfocan en una vida más semejante a Cristo. Y a veces, ¿qué crees? Dios va a usar a tus propios enemigos. ¿Para qué? Para pulir tus bordes ásperos cristianos. Yo recuerdo una vez que me dijo un pastor, un evangelista, me dijo, hermano Ángel, usted es un diamante en bruto, más bruto que diamante. Yo me quedé así, en el nombre de Jesús ya me iba a bajar de la cruz. No es cierto. Y me quedé con eso. Yo dije, me está ofendiendo. Pero no fue así. Me fui a buscar qué significa un diamante en bruto. ¿Y sabe qué era? Que cuando lo sacan así de la mina, ¿cómo viene? Pues a veces vienen así bien toscotes. Pero empieza ¿cómo se le llama? El artesano. ¿Y cómo ves que una piezota así no vale tanto? Como algo así. Y quita todo aquello que estorba. Entonces Dios va a tratar contigo. A veces va a usar a tus propios enemigos para tratar contigo.
Mi suegra, pastor. Mi suegro. Mis hijos. Dije tus enemigos. ¿Para qué? Para quitar esos bordes ásperos e impíos. Pero sabes que también Dios puede usar a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, maestros, vecinos, incluso a tus pastores. Gócese. Ay, ese pastorcito ya lo tengo aquí, mira. Pero no me tomes como tu enemigo, sino como tu amigo en Cristo. Entonces Dios va a usar. Muchas veces vienen mis hijas y me dicen: papá, es que mi maestro, el maestro, y esto, y es que hacen así. Y le dije, siempre les digo: mi niña, Dios lo está usando para seguir formándote y tratando con tu vida. Pero no, si no buscamos la sabiduría en Dios, ¿sabes qué estaríamos diciendo? No te dejes y dale con todo, ni lo peles en tu clase, déjalo. Y tú dime a qué hora sale. Y eres creyente. ¿Me explico, hermano? A tus pequeños: pastores, que ya me casé del bullying. ¿Y qué vas a hacer? Pues ya lo metí al karate, al box. ¿Y para qué? Pues solo que se aprenda a defender, pastor. Porque somos cristianos mansos. Ya lo demás usted sabrá. Ese es el argumento. Pero discúlpame, si un mundo sufre de violencia y no somos sabios, haremos hijos violentos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: vaya conmigo rápidamente, ya voy a terminar, mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevo, amigo? Gracias. Segunda Timoteo capítulo 3. ¿Sí lo tiene? Verso 10. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Amados, quiero que noten los frutos del Espíritu Santo. Y recuerden que alguien también en este tema es el Espíritu Santo. El Espíritu dice, ¿sí o no? Y cuando dice, eso implica que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Tú y yo debemos tener una vida en el Espíritu para ser guiados por Dios, para que un esposo sepa qué hacer cuando está muy tensionado con el asunto económico. En lugar de buscar qué hacer, dobla tus rodillas, quebranta tu corazón y dile: Señor, perdóname si no he sido sabio con la economía. Yo quiero ser un varón prudente, yo quiero amarte porque me importa tu palabra, lo que tú hiciste en la cruz por medio de tu Hijo. Ahora yo quiero seguirte con amor y ayúdame. Quiero ser un buen esposo, un buen padre, un buen cristiano, un buen discípulo tuyo. Esa es la vida sabia, pero no la vida necia, que en lugar de buscar a Dios, abandonamos y dejas de congregarte y dejas de leer la Biblia, dejas de orar. Es que yo le he pedido a Dios. Limitamos a Dios y le dice: si me das, yo voy. No, esa no es la fórmula correcta. Y cuando digo fórmula, no significa que hay fórmulas que nos ayudan. No, es la visión y convicción. Señor, si tú me das, amén, y te busco por lo que eres, no por lo que me das. ¿Cuántos buscan a Dios por lo que Él es? Entonces recibirás su bendición. Ahora tienes dos cosas que hacer: o desechas la palabra de Dios o desechas las fábulas y mitos de tu corazón. No hay dos cosas, hermano. Hoy en esta tarde tú harás dos cosas: o desechas la palabra de Dios y sigues con tus planes y tus propósitos, o dices: Señor, perdóname, lo voy a hacer todo en tu tiempo, en su hora y en su lugar. Gracias a Dios por un amén, pero hubo un amén. Sigamos leyendo. ¿Dónde me quedé?
pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Verso 11, ¿qué más, hermano? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Lea verso 12 conmigo, amado. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos quieren ser piadosos? Vas a padecer. Dígale al que está a su lado, no hombre, paro de sufrir. Amén. Regresa a 1 Timoteo capítulo 4, verso 8 y 7, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, algo muy importante, amados, Pablo no está diciendo que no hagamos ejercicio. Ahora, algo que me dijo la doctora, usted tiene que tomar este medicamento, tiene que cuidar su alimento. Ando con puro pollo, ando con puro pescado, con pura agua, ya estoy bien oxidado por dentro. Pero también me dijo algo, ejercicio. Y me di cuenta, hermano, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero mi cadera lo reflejó. Bajaba del carro y yo, hermano, pasamos muchas horas en el asiento estudiando, aunque usted no lo crea, ese es mi trabajo. Y mi esposa siempre me invitaba, vente a caminar conmigo. Mi esposa camina y yo veo a mi esposa, ay, a veces, no lo voy a negar, muchas veces vas a ver a mi esposa un poco cansada y a veces va a dormitar ahí un poco, pero yo siempre la pellizco cuando andamos. Pero mi esposa es la que se levanta bien temprano, aunque se duerma bien tarde. Es la que levanta a mis hijas. Bueno, yo le ayudo entre semana, eso me toca a mí. Pero ella está pendiente de las cosas que tiene que hacer, de la congregación, de mujeres. Y lo que hago yo. Entonces me quería levantar, hermano, ya todo me dolía. Ya así me sentía mal. ¿Y sabe qué empecé a hacer? Ejercicio. Ahora, ¿está mal hacer ejercicio? No. Qué bueno que quieras tener unos brazotes así. Chicharrón de... no. Pero escucha, ¿y de qué sirve? Bueno, mira lo que dice Pablo. Pero la piedad para todo aprovecha. El ejercicio solo se va a ver en tu cuerpo físico, pero la piedad, todo lo que tiene que ver con Cristo en tu vida cristiana, ¿para qué crees? Para todo te va a ayudar. Matrimonio, hijos, escuela, trabajo. Hermano, diga conmigo todo. Pregunto, ¿qué es todo? Todo, amados hermanos. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice. Para todo es provechoso, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Por eso dice ahora Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Todo lo que te he enseñado no es mío, ni mi sabiduría, es lo que he aprendido cuando paso horas sentado y pido, Señor, dame sabiduría para que tus hijos sean sabios, porque vienen desafíos no solo a ustedes, también a nosotros. Mi desafío fue cuando me di cuenta de eso, porque uno de mis hermanos de audio y video me dijo, pastor, venimos a dejar a mujeres cuando se fueron al congreso, 6 de la mañana, y me dice, entre pastor. Le digo, no, entro y aquí. Pero ¿sabe qué, hermano? Vimos la mano del Señor. Yo la vi de dos maneras. Número uno, cuando fuimos a predicar, llegamos a la casa de la iglesia, pero llegué muy temprano, casi 2 horas antes. Y me llego, bajo el vidrio, no me dejará mentir, ahí está conmigo mi hermano que me acompañó. Bajo el vidrio estábamos platicando y de repente escuché al Señor que me dijo, voltea. Y yo, de verdad, hermano. Y yo dije, ay, ¿será mi mente? No, yo volteé y cuando en eso, ¿te acuerdas, hermano? Venía una persona directa a asaltarnos. En eso, cuando yo lo vi, cuando escucho, volteo,
Y ya tenía que estaba viendo su celular y que estaba, no, ya venía sobre nosotros. Prendo el carro, ni lo dudé. Prendí el carro y me eché en reversa y me fui. ¿Qué pasó? No lo sé, ni me interesa. Si me iba a robar, mire, si me iba a robar, gracias a Dios. Si no, no me interesa. Si lo incomodé, no me interesa. Dios nos da sabiduría para todo momento. Y Dios nos libró. De repente ya decía el pastor, nos decía, no, este lugar está bien seguro. Le digo, sí, tan seguro. Y salen hasta en la noche. Le dije, sí, los que roban. Aquí hay que andar así. Y lo segundo sabio, o más bien dicho, cuando yo entré y mi otra prueba fue cuando vi esto así. Pero ¿sabe qué di? Gracias a Dios. ¿Y por qué no hice nada? Ni dije, dueño, órale tú. El Señor me dijo, nada tienes que decir. ¿Saben por qué? Porque todo el agua cayó en un solo lado, ¡pum! Y no lastimó ningún instrumento, ni siquiera esos floreros que son de cristal, cortado. ¿Y sabe qué, hermano? Lo único que dije fue, gracias, Señor. Y gracias por esas manos ayuda de mis hermanos que acomodamos las minas allá arriba, que les decía, por favor, amárrense bien, tengan cuidado, sean precavidos en lo que yo iba a comprar, en lo que es. Aquí también estuvimos. No solamente enseñamos, también nos involucramos como pastores. Y hermano, mire, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, todo esto que hemos aprendido es para una vida piadosa. ¿Cuántos quieren ser piadosos? ¿Vas a sufrir? Primero, para aprender a negarte a ti mismo, porque Jesús dijo, el que quieran seguirme, ser mi seguidor, tome su cruz cada día. ¿Sí dijo así? Entonces, hermano, palabra fiel y digna es esta. Pregunto, ¿la vas a desechar? No me contestes. La decisión tú la tienes. Tú decides si sigues adelante, si te esfuerzas con todos los recursos que Dios nos ha dado y los días que nos ha dado, matrimonios, mujeres. Esto debería de estar lleno casi siempre, pero entendemos el trabajo. Entendemos, ponemos el sentido común. Y les hemos dicho, amados, palabra fiel es esta y digna, ¿sí o no? Verso 10, termino. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al Señor? Póngase de pie, por favor. Ahora yo quiero hacerte un desafío. Si alguien me dice, pastor, motíveme, te motivé, hermano. ¿A qué? A que como siervos del Señor cultivemos una vida espiritual disciplinada. ¿Cómo? Recibe sana doctrina. Es lo efectivo para vidas piadosas. Cierra tus ojos, mi hermano. El objetivo general, mi hermano, de esta enseñanza era mostrarte que la vida cristiana fructífera, sana y buena requiere tanto de nutrición espiritual personal, pero también de ejercicio espiritual, que es la fidelidad a la enseñanza de nuestro amado Dios. Estas palabras fueron para el pastor Timoteo joven. Muchos de nosotros quizás somos jóvenes en el Evangelio. Hay muchos que son pequeños, son niños todavía. Y el Señor está aquí para decirte, yo quiero nutrirte, quiero sanarte, yo quiero bendecirte. Dios quiere bendecir sus vidas. Pero lo primero que tienes que hacer es sujetarte a su voluntad. ¿Cuántos están dispuestos? Bueno, te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tu corazón o abras tu corazón. Eso tú lo vas a decidir. Y dile, Señor, quiero una vida piadosa, es decir, de reverencia y devoción a ti.